Las historias que van a ver son ciertas y basadas en hechos reales. Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de los fallecidos. Advertencia. Las muertes que aparecen en este programa son auténticas y tremendamente realistas. El cuerpo humano es increíblemente resistente. Todos los días se bate en guerra contra gérmenes, toxinas, heridas, enfermedades, catástrofes y calamidades. El hecho de que sobrevivamos es un milagro. Porque todos los días que vivimos nos enfrentamos a 1000 maneras de morir. A Billy DeMaio le faltan unos instantes para morir congelado. Muchos de nosotros pensamos, no es una mala manera de morir, es como quedarse dormido. Si el pobre Billy pudiera hablar, nos contaría otra historia. Billy South Philly, así lo llamaban todos. Consiguió su trabajo en la industria conservera de carne a través de un primo relacionado con la mafia. Era un buen empleo, y a diferencia de sus compañeros de trabajo, a Billy no le molestaba el frío. La temperatura en una cámara frigorífica es de 23 grados bajo cero. A veces, en broma, cierran dentro a un trabajador 1 o 2 minutos. Pero cuando le pasó a Billy, no fue ninguna broma. Chicos, la puerta se ha atascado. Chicos. ¡Dave! La temperatura corporal de Billy empieza con los 36 grados y medio normales, pero cuando se cierra la puerta de la cámara frigorífica, su reloj de la muerte se pone en marcha. El tiempo y la temperatura eran ahora sus enemigos. Después de 10 minutos, las palmas de las manos de Billy han bajado a 15 grados. Todo el mundo que ha estado demasiado tiempo expuesto al frío sin guantes sabe una cosa, duele terriblemente. Los capilares de la superficie de las manos se comprimen, lo que hace que la sangre se retire más hacia el torso para mantener los órganos vitales funcionando. Esa respuesta al frío extremo es uno de nuestros mecanismos de defensa. El cuerpo humano sacrifica los dedos, las manos y los pies para sobrevivir. Después de 17 minutos en la cámara, la temperatura núcleo de Billy ha bajado de 36 grados. Eso desencadena una reacción. En el interior del cerebro, el hipotálamo ha detectado la caída de temperatura y ordena la constricción de toda la red de capilares en la superficie. La sangre que calienta el cuerpo está ahora en franca retirada. La hipotermia, que significa falta de calor, se empieza a instalar en el núcleo del cuerpo cuando la temperatura cae por debajo de 35 grados y sigue cayendo 1 grado cada media hora. La temperatura núcleo de Billy ha caído por debajo de los 32 grados y le ha empezado a fallar la vista. Cosas tan sencillas como los números de un reloj se vuelven ilegibles. La víctima ha cruzado la frontera a un estado conocido como hipotermia profunda. La sangre de Billy se espesa y se hace más lenta, lo que reduce su habilidad para quemar oxígeno. Sus tejidos nerviosos están demasiado fríos para transmitir impulsos eléctricos, lo que hace que su corazón lata de un modo errático. Justo antes de que el corazón se pare para siempre, una chispa de conciencia se abre paso a través del hielo. Quizá no ha sido buena idea sisar medias terneras sacándolas por la puerta de atrás. Y desde luego, no lo ha sido dejar embarazada a la nieta de 17 años del jefe. Hay un viejo proverbio italiano que dice: plato que se sirve frío. Descansa en paz, South Philly Billy. Las personas que mueren congeladas a menudo se confunden con víctimas de agresión sexual. La razón es que antes de morir,
los vasos sanguíneos comprimidos se dilatan, produciendo una sensación de calor extremo que les impulsa a desnudarse. Es un fenómeno conocido como desnudo paradójico. Los pasajeros de esta avioneta Cessna bimotor están a punto de morir. La causa de la muerte no es la que piensan. Si retrocedemos al comienzo de esta historia, desde luego estos tres amigos no pensaban que su día, ni su vida, iba a acabar así. Richard Paxton y sus dos amigos llevaban 3 días explorando los acantilados de Cabo San Lucas y decidieron dedicar un día más a bucear antes de volver a casa. Después de 1 hora a 15 metros de profundidad, los buceadores regresaron a la superficie subiendo lentamente para soltar sin problemas el nitrógeno acumulado en la sangre. El síndrome de descompresión, conocido también como aeroembolismo, es un peligro serio para todos los buceadores. En Isla Catalina está la cámara hiperbárica más grande del sur de California. El término hiperbárica viene de la palabra hiper, que significa por encima de lo normal, y bárico, que significa depresión. Si un buceador padece aeroembolismo, lo traen aquí para tratarlo. El síndrome de descompresión, también llamado aeroembolismo, se produce porque cuando bajas en el agua respirando aire de un cilindro de buceo, el aire de ese tanque tiene en torno a un 80% de nitrógeno. Y cuanto más bajamos y más tiempo permanecemos en el agua, más se disuelve ese nitrógeno en la sangre. Al subir, si ese gas no se libera lo bastante despacio, puede salir luego en forma de burbujas. Y lo que sucede es que puede haber burbujas que se formen alrededor de las articulaciones y causen dolor en ellas. O puede haber burbujas afectando a los nervios que en ocasiones producen una parálisis completa. Richard estaba impaciente por volver a su nuevo juguete, un regalo que se había hecho a sí mismo por haber conseguido su licencia para pilotar un avión bimotor. En su entusiasmo, olvidó una de las reglas básicas del buceo: jamás bucear y volar el mismo día. En cuanto el avión sin cabina presurizada alcanzó los 12.000 pies de altitud de crucero, Richard y sus amigos empezaron a sentir los primeros síntomas del síndrome de descompresión. Cuanto mayor sea la altitud, más probabilidades hay de desarrollar síndrome de descompresión. Probablemente lo peor que puede ocurrir es algo llamado síndrome vestibular, cuando las burbujas se forman en el mecanismo de equilibrio del oído y acabas con muchas náuseas, mucho vértigo o mareo. Es muy mala idea volar después de bucear, sí. Con Richard pilotando el avión y perdiendo el control de su mente y su cuerpo, no había mucho que hacer. Los tres hombres, incapacitados por el aeroembolismo, solo pudieron mirar horrorizados cómo se acercaba el avión a la ladera de la montaña. ...1870... Nueva York. Durante la construcción del puente de Brooklyn, los obreros contrajeron una enfermedad misteriosa conocida como enfermedad de Caissons. Los obreros volvían a la superficie y se doblaban de dolor. Muchos quedaron tullidos y algunos murieron. Padecían una enfermedad recientemente diagnosticada: aeroembolismo. La isla de Haití sabe un par de cosas sobre la muerte. Con una historia rica en rituales ocultos y prácticas de vudú, la muerte está profundamente enraizada en la cultura haitiana. Incluso la han convertido en mercancía. Una de las mayores exportaciones de Haití son cadáveres humanos para investigación. Pero donde el tema de la muerte se lleva la palma en Haití es en el mundo del vudú. ¡Esta tierra me pertenece! ¡La compré yo! Estos dos hermanos se han peleado por un trozo de tierra. Después de acusaciones, insultos y un empujón, el hombre que está en el suelo, James, está pensando en venganza. Busca a un brujo de vudú y prepara una desagradable sorpresa a su hermano, ahora convertido en enemigo. Ese polvo blanco parece inofensivo, pero contiene un veneno de acción lenta llamado
tetrodotoxina o TTX. La tetrodotoxina se puede extraer del pez globo, que en algunas culturas se considera una delicia. Pero tiene un gran riesgo. La tetrodotoxina es una toxina nerviosa que se encuentra en algunos peces que se comen en Japón. Cuando la gente come pez globo, a veces lo hace para conseguir una placa de honor. Y la placa de honor consiste en comer solo el pez globo suficiente para provocar un envenenamiento local en la boca. Si comes mucho pez globo o comes partes del pez globo como los órganos internos, puedes envenenarte con tetrodotoxina. Solo 2 días después de la pelea con su hermano, James fue declarado muerto. Pero cuando lo enterraron, estaba paralizado en un estado como de zombie, todavía consciente, pero incapaz de moverse ni de gritar. Así tuvo que ver cómo lo enterraban vivo. Si el envenenamiento es lo bastante grave, puedes tener presión arterial baja, arritmia cardíaca y después parálisis, que empezará en la parte inferior del cuerpo e irá ascendiendo a la parte superior. Después del entierro, el ataúd de James fue asaltado por ladrones de tumbas. Cuando los ladrones abrieron el ataúd, se encontraron con la visión de James, que había pasado los últimos minutos de su vida intentando salir del ataúd atacándolo con las uñas. Tenía los dedos destrozados hasta el hueso. El hombre que agita los brazos como un pájaro es Dolph Schmidt, un bibliotecario alemán con un serio fetiche por los peces. Somos peces. Dolph quería estar cerca de los peces, nadar como ellos y nadar con ellos. Para cumplir su sueño, este ictiólogo aficionado llegó al extremo de hacerse un traje de pez. Tomó un colchón de agua, lo cortó y lo pegó hasta formar algo que llamó sireno. Dolph estaba impaciente por realizar su primer viaje. Fue a un lago cercano, se puso su traje de pez y echó a andar hacia el agua. Pero avanzaba despacio y enseguida empezó a calentarse mucho. Producimos calor internamente y expulsamos ese calor al exterior. Todas las células están metabólicamente activas y al producir energía dilapidan calor. El cuerpo humano posee millones de glándulas sudoríparas localizadas justo debajo de la piel. Cuando la temperatura corporal sube, se empieza a formar el sudor en esas glándulas y es segregado a la superficie. Al evaporarse el sudor, se disipa el calor y enfría el cuerpo. En el ejemplo del hombre que se puso ese material de colchón de agua, esas moléculas de agua no podían penetrar el material. Se colocó un microclima sobre la piel. Sufrió un revés doble. Básicamente no podía perder calor sudando y no podía perder calor por radiación, o sea que no había ningún modo de poder perder calor. Si la temperatura exterior hubiera sido fría, eso podría haberlo salvado. Desgraciadamente para Dolph, hacía más de 36 grados fuera. Poco después de dirigirse hacia el agua, empezó a sentir los primeros síntomas de hipertermia. Al principio serían calambres de calor y empezaría a sentir dolor. Después pasaría a postración por el calor. Cae la tensión y tiene algunos delirios, pérdida de equilibrio y al fin golpe de calor. Si llega el golpe de calor, está en una zona crítica, porque si no se enfría rápidamente no sobrevivirá. Normalmente llevaría 3 horas llegar al punto del golpe de calor. Hacía tanto calor y Dolph gastó tanta energía que llegó allí en menos de 15 minutos. Con el borde del lago tentadoramente cerca, la temperatura núcleo de Dolph alcanzó los 42 grados. Justo antes de morir, consiguió por fin su deseo. Supo exactamente lo que siente un pez fuera del agua. Hemos visto historias de personas que murieron accidentalmente, trágicamente o por simple estupidez. Pero cuando es otro el que mata, la muerte se vuelve aún más terrible. Eso nos lleva a nuestra siguiente historia. La frase "morir a picotazos"
podía llegar a tener un significado muy literal en el siglo II. Supongamos que es usted el hombre del abrigo de piel feo y que ha provocado la ira de los jefes de la tribu. Esto es lo que ocurriría. Lo envolverían en la piel de un animal recién sacrificado, lo llevarían al bosque y lo dejarían atado a un árbol. Lo que sucedería a continuación dependería de si había carnívoros alrededor o no. Muy probablemente, los buitres captarían el olor y se echarían sobre usted como un niño gordo sobre un menú infantil de comida basura. Sus picos afilados como cuchillas lo destrozarían y usted tendría que ver impotente cómo se lo comían vivo. ¡Qué tiempos aquellos! Hola, ¿cómo te llamas? Ya sabes mi nombre, lo sabes de sobra. Está bien. Su nombre es Shanna Richardson y este es Rick West, su esposo e instructor de saltos. Shanna está a punto de hacer su primer salto en paracaídas en solitario. Vale, Shanna, ¿qué es lo que vas a...? Mi primera AFF. Eso es. AFF significa caída libre acelerada y Shanna estaba preparada. Hacía una mañana perfecta en las afueras de Joplin, Missouri. Un buen día para saltar. Cuando el avión alcanzó los 12.000 pies, 4.000 metros, Shanna y Rick subieron al ala y se lanzaron. Rick lo grabó con una cámara de vídeo. Oh, muy bien, Shanna, sí, esa es mi chica. Levanté la vista y dije, muy bien, Shanna, lo has hecho muy bien. Y unos segundos después la vi dar vueltas delante de mí. Y pensé, no deberías hacer eso. Pensé que lo hacía por diversión. Segundos después me di cuenta de que ella no se divertía, de que teníamos un problema. ¡Shanna! ¡Shanna! El corazón se me subió a la garganta y apenas podía respirar. No dejaba de pensar que tenía que hacer algo por ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo acercar lo suficiente? Ella parecía muy cerca y pensé que podía saltar y bajar muy deprisa y agarrarla. Pero sabía que en realidad si intentaba agarrarla, probablemente se enredarían los paracaídas y moriríamos los dos. Así que me coloqué encima de ella y le grité, ¡infla los frenos! Eso le gritaba. ¡Shanna, infla los frenos! ¡Infla los frenos! ¡Shanna, infla los frenos! ¡Infla los frenos! ¡Shanna, infla los frenos! ¡Infla los frenos! Y ella me gritaba también. Yo le gritaba que inflara los frenos y ella me contestaba, ya lo hago, no funciona. Eso no se oye en el vídeo, pero pasó así. ¡Infla los frenos, Shanna! ¡Shanna, infla los frenos! ¡Shanna! ¡Infla los frenos! Y cuando nos acercábamos al suelo yo tenía todos los nervios en el estómago. ¡Maldición! ¡Maldita sea! Allí estaba mi novia, ¿vale? Alguien a quien quería y que había chocado con fuerza contra el suelo. Había sido un gran golpe y después silencio. Y pensé que probablemente estaba muerta. ¡Shanna! ¡Shanna! Apagué el vídeo y corrí hasta ella. El paracaídas parcialmente abierto había frenado parte de la caída, pero Shanna había chocado contra el suelo de cara y a 88 kilómetros por hora. Y ella escupió unos cuantos dientes y sangraba por los ojos, los oídos, por la nariz. Era terrible. Y preguntó, ¿estoy viva? Esta es una de las veces en las que alguien que debería haber muerto no murió. Contra todo pronóstico, Shanna Richardson sobrevivió a su terrible caída. Con 1000 maneras de morir, ella encontró un modo de vivir. Muerte. La evitamos a toda costa. La desafiamos y la negamos. Pero es tan parte de nuestras vidas como la vida misma. Ya estemos silbando en el cementerio o planeando nuestro funeral, todo comienzo tiene un final, igual que este programa.